Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. La Sociedad Bíblica Argentina los convoca en esta tarde a este nuevo ciclo de conferencias, de charlas, al que llamamos Diálogo entre Culturas. Y este encuentro está enmarcado en lo que conocemos como la Semana de los Pueblos Originarios, y es un privilegio para nosotros facilitar este diálogo. La Sociedad Bíblica Argentina ha creado un área específica, al cual ha titulado Habla Nuestra Lengua, en la cual se ocupa del acompañamiento de todos los proyectos y el desarrollo de proyectos para las comunidades de los pueblos originarios. Tienen que ver con tareas de traducción de la Biblia, tareas de apoyo de programas de alfabetización en la propia lengua nativa, programas de audioescrituras en la lengua, y programas también de acompañamiento a líderes locales, desarrollando nuevos materiales también en la lengua de cada uno de los pueblos. Eso, y entre otras cosas, desarrolla el programa de Habla Nuestra Lengua. Y en esta tarde damos la bienvenida a este ciclo de tres instancias, hoy 19, mañana 20 y el jueves 21, con diferentes propuestas. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Osvaldo Segovia y a Esteban Sugasti. Osvaldo es de la comunidad Wichí, el Potrillo, nacido por allá, viene en el norte de Salta, es profesor docente de lengua Wichí, muchos años ha trabajado en esa tarea docente y defendiendo su lengua. Nos va a hablar de identidad
identidad y cómo la va a asociar esa palabra identidad Wichí con la lengua Wichí. Es experto en eso, no solo por su camino y su trabajo, sino también por todo su potencial y creatividad que ha puesto en esta tarea. También es miembro del Consejo Huichilantes, y un consejo de lengua Wichí. Lo ha formado, creo que como 20 años ya tiene de vida, si es que no me equivoco, quizá me pueda corregir el propio Osvaldo, que intenta salvaguardar la lengua Wichí en sus diferentes formas, porque es una lengua, como nos va a explicar Osvaldo, muy amplia. Algunos antropólogos en el pasado hablaban de 22 variantes de la lengua Wichí, solamente en territorio argentino. Y de luego también vamos a escuchar a Esteban Sugasti. Fue misionero en el Chaco, de la misión menonita, pero ha estudiado, bueno, para dar una idea de su trayectoria, dice que estudió en el secundario en Mar del Plata, la universidad en California, y un magíster después de antropología en Posadas Misiones. Eso ya nos da una idea de por dónde ha andado Esteban, y hoy está coordinando y administrando una reserva natural Paití, cerca de Mar del Plata, Sierra de los Padres. Su especialidad en la antropología, aunque no la desarrolla ahora de manera activa, sí le permite dar clases de antropología en algunos seminarios bíblicos y algunos talleres. Así que es un privilegio tenerlos a ambos. La modalidad es dejarlos a ellos hablar y desarrollar su tema de manera libre. Primero vamos a escuchar a Osvaldo, luego vamos a escuchar a Esteban, y posteriormente a eso vamos a poder participar haciendo algún aporte o alguna pregunta a ambos conferencistas de esta tarde. Así que nuevamente bienvenidos a todos. Quiero dejarlo con Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Antes de que inicie, voy a hacer una oración a Dios para que Él sea también quien nos guíe en esta tarea de diálogo, de conversar. Dicen que conversando se construyen cosas, y se construyen caminos, se construyen espacios para habitar. Eh, Al ser humano Dios lo ha dotado de este don de la palabra con la cual nos comunicamos, y también la palabra esa que se escribe con mayúscula, don de Dios dado a los hombres. Es por eso que recurrimos a Dios para que nos guíe en esta tarde. Así que, Señor del cielo, nos encontramos en este encuentro por Zoom, por este medio digital, virtual, que nos conecta de diferentes lugares de nuestro país, y te agradecemos por eso. Yo te pido que tu guía esté con nosotros en esta tarde, que las palabras de Osvaldo y de Esteban puedan ser útiles para nuestro ministerio, para nuestra vida, sean guiadas por ti también, y que en esta tarde podamos aprender cosas nuevas. En el nombre de Cristo oramos y decimos amén. Muy bien, yo ya así, sin más preámbulos que esta bienvenida a todos, nuevamente, los que están ingresando, le doy el espacio a Osvaldo. Muy buenas tardes a los que están participando en este evento que me parece muy importante en el marco de los festejos del Día del Aborigen. Me parece muy interesante contextualizarlo dentro de un evento que organiza la Sociedad Bíblica en Argentina. Nosotros hace más de, en caso del contexto donde estoy, que es la comunidad Wichí del oeste de Formosa, hace más de 30 años que estamos trabajando sobre la, la lengua Wichí, pero que la lengua Wichí sea también como un derecho conquistado
en la educación, cuando hablamos de la educación obligatoria, nosotros tenemos incorporado ya como una materia dentro del currículum de nivel inicial, primario y secundario, que es la que son los niveles obligatorios y que corresponde al Estado garantizar el acceso a la educación. Y nosotros habíamos planteado primero que la lengua wichí sea una materia más de enseñanza. ¿Y por qué elegimos la lengua materna como muy importante? Porque nosotros consideramos que es la que nos marca, la que nos hace entender. Siempre decíamos nuestro mensaje a todos los que somos docentes wichí en que sería bueno partir de aprender lo que es tuyo, lo que me pertenece, conocer más nuestra lengua, conocer más nuestra forma de decir las cosas, nuestra forma de nombrar, nuestras palabras que indican dónde estamos, en el río, en el monte, cerca de lugares geográficos, y cómo lo interpretamos al mundo que nos rodea, que prácticamente muy desarrollado en los que investigan desde la cosmovisión indígena. Cuando nosotros relacionamos nuestra lengua y la cosmovisión, es el camino que nos indica quiénes somos, cómo pensamos, cómo percibimos, cómo decimos al mundo que nos rodea. Y a través de las palabras nos hacemos, digamos, partícipes de la construcción histórica colectiva de lo que sería el pueblo wichí. Nosotros estudiamos los términos, la forma, por ejemplo, con solo recuperar algunas ideas, por ejemplo, de que nosotros no tenemos, por ejemplo, la palabra que no podemos decirlo que el árbol es mío, por ejemplo, que solamente lo sabemos cuando estudiamos la gramática, porque en castellano puedo decir mi, mi río, mi agua, pero es muy difícil encontrar en wichí cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? Sería romper el esquema de que las palabras se conforman a través de partículas que determinan, en vez de una oración, es una sola palabra que indican varios mensajes que da a entender cómo lo tomamos. No podemos decir mi cielo, por ejemplo, porque cada cosa, cada elemento de la naturaleza, más tarde los lingüistas denominamos sustantivos que son absolutos o que son independientes. Pero eso cuando nosotros hablamos, no lo teníamos presente esas categorías de las palabras, sino que cada uno preocupaba de que lo que dice sea lo que realmente piensa como wichí. Eso es lo que hicimos cuando nosotros empezamos a tomarlo como lengua materna, como un patrimonio cultural de los wichí. Casi seguro de que es una lengua en que la mayoría de los que son hablantes lo podemos seguir reafirmando de que más o menos es una lengua de alto grado de vitalidad, especialmente las que estamos lejos de las ciudades. Todavía sigue habiendo comunidades monolingües hablantes de wichí, y cuando nosotros nos encontramos el contacto del castellano, o sea, las dos lenguas, ahí empezamos el problema de la identidad.
¿Cuándo me siento wichí? Cuando yo sé que el término en castellano, el término que voy a emplearlo en castellano, concuerda con lo que pensamos. Eh, por ejemplo, que es muy difícil cuando nosotros hacemos las traducciones, porque las traducciones desde el español es muy difícil. Tal vez el camino más respetuoso en el sentido de conservar la identidad del pueblo wichí sería partir de lo que nosotros decimos y buscar de manera que el castellano se puede decir tal cosa. Pongo un ejemplo de que los sueños, si yo digo tengo sueño, en wichí no es tener sueño. El wichí es decir que ahí viene el análisis que reafirma cómo lo tomamos a los estados anímicos. Los estados anímicos todavía nosotros remontamos desde muy antiguo, desde cómo nuestros abuelos, nuestras abuelas nombraban que el sueño, tanto las enfermedades, los estados anímicos, eran seres que formaban parte del mundo wichí. Entonces, cuando uno en vez de tener sueño, dice, sería en castellano, el sueño me ataca a mí, el sueño me dominó a mí, el sueño que es un ser se apodera de mí, por lo tanto, tengo me está pasando esto. Y representa la imagen de un ser, de una persona, lo personifican de alguien que duerme todo el tiempo, que apenas juega un rato, pero después, que cuando quiere hacer algo, eh, se duerme. Llega un momento que cae en un sueño profundo. ¿Por qué traigo esta ilustración? Porque de ahí nosotros entendemos que por las palabras, había un mundo de seres que no son compartidos por nosotros. ¿Y quiénes La pregunta de nosotros cuando empezamos a estudiar, pero ¿quién nos garantiza que hay esos seres? Y está la figura del chamán, la figura de alguien que creemos que tiene poderes sobre esa y que puede transmitir esa y que puede conectar con ese mundo entre los que somos personas con esos seres. Entonces, cuando nosotros estudiamos en secundario, sobre todo, la, el problema que a veces pasa es que a veces no se hace un trabajo de diálogo o de escolarización de los saberes culturales, de manera que el saber científico no sea un rechazo ni retroceso, sino de dignificar a la persona. Por eso no solamente hablamos del fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestra lengua, sino hablamos también del bilingüismo. Creo que el bilingüismo, que muchos pensamos, que es el camino donde podemos construir un diálogo de igual a igual, o al menos un respeto entre lo que decimos en palabras, el pensamiento del wichí, el pensamiento no indígena, y buscar algo que es mediado por la interculturalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que me hace falta a mí como wichí, lo puedo aprender desde otra cultura, y si es algo que es útil y que me va a dar dignidad como persona, lo tengo que lo tengo que incorporar a mi cultura, porque yo sé que eso es lo que necesitamos. De eso se trata cuando estudiamos nuestra lengua. Y muchas cosas lo descubrimos estudiando nuestra propia lengua, los cuentos culturales, por ejemplo. Eso me ha pasado en una anécdota de que los jóvenes todavía creen que
cuando aparece arcoíris, porque hay un ser muy temible por los seres, por las personas, porque es un ser que destruye todo. Entonces se crea un mito. Entonces cuando los chicos van al colegio, dice, pero ¿cómo puede ser que faltas respeto a, a nuestros abuelos que decían que es un ser? Cuando ustedes dicen, o sea, refiriéndose a los profesores, dice, cuando ustedes dicen que son reflejo de las gotas con los rayos solares, es el producto de eso. Entonces digo, por eso yo decía, si no hay diálogo, nunca se acepta lo nuevo para poder incorporar a la cultura, para poder entenderlo. Entonces, ese es el camino. Y sostenemos siempre de que interculturalizar los conocimientos debemos partir de palabras que nos indican quiénes somos. Y siempre nosotros repetimos tantas veces que sea necesario de aprender lo propio para poder aprender lo ajeno y sentir como una persona desarrollado y digno, porque si descubrimos a través de palabras aquellas cuestiones que nos hace volver atrás, nos hace ubicarnos en el tiempo, entonces no estaríamos respetando que la cultura es dinámica, que las personas podemos crecer, podemos adaptarlo, la capacidad que tenemos para poder ser personas dignos en el tiempo de hoy, pero sin dejar de ser wichí. Y esa es la tarea actual de crear palabras para nuevas situaciones que no existían. Y es posible. Por ejemplo, hay varias palabras, hay distintos lugares donde surgen términos para designar cosas, sobre todo las cosas que nunca existieron en la cultura nuestra. Por eso, por ejemplo, hay palabras para decir heladera, pero si la gente no tenía ni heladera, ¿por qué podemos llamarlo heladera Yeti? Porque simplemente que aprovechar que la lengua nuestra es una lengua aglutinante, una lengua que tiene la posibilidad de cortar palabras y juntarlos para poder construir un significado nuevo. Entonces, heladera es el lugar donde está el hielo o donde está el frío. Porque yet, la hi, en vez de la hi, cortamos y le pegamos a Juliet, que es el frío o el hielo, y ya construimos algo nuevo, pero para poder decir sin repetir heladera, que es el castellano. Ahora, cuando me puse a pensar, digo, ¿qué es lo que debemos aprender? Yendo más lo profundo, yendo más a lo que me parece que es un desafío de hoy. Por ejemplo, hoy puedo decir, porque ahora vamos al mundo nuevo que es la espiritualidad. También requiere un análisis, una profundidad para entender, por ejemplo, compartir a varias personas, porque digo, si esos seres que existían, había una persona que tiene esa capacidad que nosotros decíamos la BUC, que es el dueño, ¿por qué nosotros seguimos diciendo que los no indígenas son dueños de nosotros? Porque aún cuando uno va a la iglesia, eh, siempre escucha de que sigue repitiendo eso. Entonces digo, ¿cómo trabajar para poder sacar, para poder avanzar desde la cosmovisión, desde la forma de pensar, desde la espiritualidad, desde el mundo que es invisible, cómo trasladarlo de manera que podamos entender, que podemos verlo, que en términos generales no son, no son, digamos,
obstáculos, sino que lo que nos permitiría es encontrar el verdadero dueño de todo el universo en la que estamos insertos como Wichí, insisto, con respeto, con dignidad y mucho mejor, porque yo me acuerdo de que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos decían, siempre tenés que hablar de nuestra lengua. Nunca tenés que demostrar que no sos wichí, digamos, ocultando de que tenés una lengua. Pero hasta ahí, ahora, nunca debemos los wichí ocultar aquellas cuestiones donde no nos permite crecer de manera integral como persona. Entonces las palabras nos ayudan mucho a entender muy profundamente. Entonces, viene otra dificultad que siempre tenemos, es el diálogo. Porque si no hay un diálogo intercultural donde se pone en la mesa todos los elementos para construir algo nuevo, yo creo que por más buena que sea intención, no nos ayuda a crecer. Por eso nosotros nunca, hay palabras que nunca los sacamos, nunca dejamos de decir, que me parece, por ejemplo, que cuando los abuelos decían, sobre todo los que se llamaban chamanes, decían que los no indígenas, especialmente los criollos argentinos, son poseídos por demonios y seguimos repitiendo lo mismo y nunca nos reflexionamos a decir, a ver, ¿por qué no cambiamos ese término por otro mejor para que se produzca una interculturalidad, una hermandad en el nuevo, en los tiempos nuevos en los que transitamos y eso es lo que nos va a permitir posicionarnos y sentirnos mucho mejor. Capaz que esto le ayudaría un montón a mucha gente que yo no, mi papá es de la iglesia anglicana, mi papá es pastor y trabajó mucho o sea que desde niño escuchaba la palabra de Dios, escuchaba cómo se plantean las cosas en la iglesia, pero creído de que la mejor forma de ser, de tener dignidad, de conservar mi identidad, es a través del odio. Entonces participaba no con mi papá como pastor, sino todos los eventos que se hace, los movimientos indígenas que hay en toda la Argentina, he participado hasta que un día dije, encontré la verdad de que nosotros tenemos cargado de palabras de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de todo eso. Entonces no le encontré que no era la solución, que no era el camino. Ahora, la pregunta que yo hacía era, en el decenio de los pueblos originarios celebrado en Ushuaia en el año 2002, yo preguntaba y digo, ¿y si Jesús estuviera aquí, qué haría para que yo siga siendo wichí? No dejo de ser wichí, pero ser alguien en la sociedad en la que convivimos distintas culturas, muchas diversidades lingüísticas en, en el contexto en la que desde 1940 que el reclamo a los estados de Latinoamérica para reconocer a los pueblos originarios. Entonces, cuando yo hacía esa pregunta, empecé el camino a rever y me conozco más a mí desde mi falencia, desde mi miseria como persona, a partir de las palabras que yo uso, a partir de las palabras que usaban y sigo usando. Entonces, cambia mi forma de ver las cosas. Por ejemplo, hoy sé que es un día muy especial
y mantengo firme en el sentido de seguir abriendo posibilidades para que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios. Eso es lo que comparto esta tarde y le doy gracias a los que están presentes para compartir y seguir reafirmando nuestra identidad. Yo creo que la identidad única que tenemos es reconocernos como personas. Nada más. Muchas gracias, Osvaldo. Ya vamos a tener tiempo de hacer algunas preguntas, pero felices por tu participación, entusiasmados también. Feliz día para vos hoy, Día de los Pueblos Originarios, y para varios que veo aquí, no voy a empezar a mencionar porque seguro que alguno me salteo, pero de otras comunidades también, como Wichí de la zona del Chaco y de la comunidad Com. Pero quería dar sin más preámbulos el lugar a Esteban ahora, para que él desarrolle su tema, y luego sí vamos a poder responder. Alguien ya preguntó si las conferencias van a ser subidas a algún lugar. Sí, confirmo que sí, van a estar en el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Argentina, así que entrando allí, déjenos un tiempito para poder subirlas, pero van a estar disponibles allí. Así que adelante, Esteban, ahora. Bueno, buenas noches a todos. También veo algún nombre conocido por ahí, así que bueno, es lindo poder estar acá y gracias a Ernesto y la gente de Sociedades Bíblicas por invitarme. Y bueno, me gustaron mucho las palabras de Osvaldo, dijo muchas cosas muy profundas y bueno, lo mío va a ser un poco más sencillo. Pero bueno, me pidieron que compartiera un poquito sobre el tema de Misión sin Conquista. Y bueno, yo les cuento, tuve el privilegio de trabajar unos años en Chaco, en el equipo de Misión Menonita. Unos 8 años estuvimos con mi familia, trabajando más que nada con la gente mocoit, los mocovíes del oeste del Chaco y norte de Santa Fe, pero también estuvimos visitando algunas comunidades com y bueno, y tengo algunos amigos wichí también de la zona del Chaco. Así que, bueno, fue un gran privilegio para nosotros estar esos años por ahí, aprendimos mucho de los hermanos chaqueños, así que, bueno, es un gusto estar acá. Y queríamos compartir un poquito algunos pensamientos sobre este tema de Misión sin Conquista. Quiero ver a ver si puedo compartir mi pantalla. A ver. Bueno, no sé si la están viendo ahora. Bueno, bien. Quería empezar contándoles un poquito de historia, una historia, porque creo que a todos nos gustan las historias y nos hacen más claras las cosas a veces. Y quería contarles un poquito de la historia del equipo menonita, que es un equipo misionero que hace ya casi 80 años que está trabajando entre algunos pueblos indígenas del Chaco, argentino, ¿no? Ahí en la zona del noreste. El equipo ha trabajado con gente Tobacón, Mocoví, Mocoit y Pilagá. Así que les cuento un poquitito de la historia del equipo. Es una larga historia, pero les quiero contar algo importante que pasó con el equipo y cómo pasó eso. El equipo menonita empezó como, bueno, en los años 40, vinieron
misioneros evangélicos menonitas a trabajar en la provincia del Chaco, de Argentina, con comunidades com, tobas. Y bueno, ellos desembarcaron ahí cerca de Sáenz Peña, en una comunidad toba, y armaron una base misionera al estilo que se hacía en esa época, ¿no? Con el modelo tradicional de las misiones como se hacía en África, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Construyeron una capilla, construyeron una escuela, construyeron una enfermería y armaron una chacra, ¿no? Porque un poco la idea era, sí, llevar el evangelio a los com, entonces por eso la iglesia, también enseñarles a leer y escribir, y enseñarles el castellano, por eso la escuela, enseñarles nuestra medicina blanca, ¿no? Para ayudarlos con sus enfermedades, la higiene y demás, y una chacra donde tenían que aprender a cultivar la tierra, y bueno, convertirse en buenos campesinos. Por supuesto, todo esto se hizo con mucho esfuerzo, con varias familias de misioneros que dejaron todo donde venían y pusieron muchísimo trabajo y convicción y vocación y demás, y con las mejores intenciones. Pero lo que pasó fue que a lo largo de 10 años de trabajo, más o menos, no hubo ningún resultado, ningún com se convertía, no pasaba nada. Y fueron 10 largos años, ¿no es cierto?, de mucho trabajo y demás, y de mucha frustración para esos misioneros menonitas. Y al mismo tiempo que los menonitas estaban haciendo todo este esfuerzo, resulta que entre los com aparece un movimiento muy espontáneo hacia el Evangelio, pero en donde no participaron ningún misionero blanco, participó en ese movimiento. Fue un movimiento totalmente espontáneo del Espíritu Santo. Lo que pasó fue que algunos tobas que se acercaron a las principales capitales de la zona, Resistencia o Formosa capital, por ahí para hacer algún trámite y demás, se cruzaron con campañas pentecostales que hacían en ese tiempo un par de misioneros norteamericanos con las carpas y demás, bien pentecostales. Bueno, algunos pocos tobas cayeron en esas campañas, medio de casualidad, escucharon algo que ellos pudieron captar, que de alguna manera hablaba a las necesidades de ellos, y bueno, y llevaron ellos mismos ese mensaje que habían escuchado, lo llevaron caminando por todo el Gran Chaco argentino, a todas las comunidades indígenas que había en ese momento, caminando, y en su propio idioma, y como ellos lo habían entendido, muchas veces llevaban una guitarrita y tocaban música con sus ritmos y demás. Y bueno, todo esto se da al mismo tiempo que los menonitas están trabajando ahí duramente en su misión sin lograr ningún resultado. Entonces empiezan estos misioneros a ver que la gente toba se empieza a reunir, muchas veces de noche, abajo de un algarrobo, con un pequeño candil en el medio del campo, una o dos guitarreros tocando un rato, y por ahí alguien hablando en idioma, en com, contando lo que habían escuchado, oraban por los enfermos, muchos se sanaban,
y esos grupitos así espontáneos crecían, cada vez había más. Y eran muy distintos a lo que ellos, los misioneros, se imaginaban que tenía que ser una iglesia cristiana, ¿no? No tenía nada que ver con las expectativas de ellas. Sin embargo, esto crecía, cada vez había más. Entonces, para estos misioneros, fue una gran crisis, una gran frustración, una gran crisis. Tal es así que pensaron, bueno, capaz que nos tenemos que ir. Pero antes de irse, se les ocurrió llamar a un antropólogo cristiano, menonita también, que tenía bastante experiencia en otros lugares, y lo llamaron para que les diera una mano, que viniera un tiempo, se fijara qué pasaba y los orientara un poco. Y bueno, este señor vino, se llamaba William Rayburn, se quedó bastante tiempo, trabajó mucho, habló mucho con la gente com, aprendió bastante del idioma, y fue el que produjo la primer gramática del idioma com. Y bueno, realmente este hombre fue, yo creo, iluminado por Dios también, pero un hombre muy sabio, que básicamente cuando terminó su trabajo escribió un informe a los misioneros y les dijo, miren, gente, esto que está pasando entre los com es algo que Dios está haciendo. Entonces, ustedes o se pueden unir a esto y acompañarlo y apoyarlo, o pueden irse si quieren. Pero lo que ustedes están haciendo evidentemente no está funcionando. Entonces, bueno, los misioneros tuvieron la suficiente humildad y coraje para decir, bueno, tenemos que hacer un gran cambio en nuestro modelo misionero, algo estamos haciendo muy mal, y se dispusieron a hacer ese cambio. Entonces hablaron con los líderes indígenas que ellos conocían ahí, les preguntaron qué les parecía que tenían que hacer ellos, y los tobas les dijeron, no se vayan, no queremos que se vayan, solamente visítennos, cada tanto visítennos, por ahí nos pueden ayudar a entender un poco la palabra de Dios. Y lo que Rayburn les dijo es, trabajen en la traducción de la Biblia al idioma com, para que la gente lo tenga en su idioma. Entonces, bueno, los menonitas agarraron el pedazo de tierra que tenían, se los donaron a los com de ese lugar, levantaron campamento, y todas las décadas que estuvieron después se dedicaron a eso que la gente les había pedido, que era visitar a las iglesias y a los líderes cada tanto, acompañar con algunos estudios bíblicos, y principalmente dedicarse a la traducción, primero aprender el idioma, y segundo dedicarse a la traducción de la Biblia al com. Entonces hubo ahí un enorme cambio de paradigma en la forma en que ellos estaban haciendo misión, y no fue un cambio porque se sentaron a pensar qué era lo que estaba pasando, sino porque tuvieron una enorme crisis, ¿no? El cambio ese de paradigma fue fruto de el fracaso y la frustración y la crisis en la que estaban, ¿no? Porque todo lo que hacían no servía para nada. Pero de ese cambio de paradigma, surgió un trabajo que ha rendido, yo creo, por lo menos, grandes frutos, ¿no? Y hoy las iglesias Toba, com, son súper vitales, y hay iglesias Tobas en cada comunidad Toba de Argentina. Ese mensaje se extendió por todas las comunidades com, ya hay muchas generaciones de creyentes com, y es hermoso ver todo lo que pasó, ¿no?
y el equipo menonita tuvo su granito de arena en eso, y bueno, más adelante, mucho tiempo después, en sociedad con las sociedades bíblicas, se pudo producir una Biblia completa en Tobacom, así que es un gran privilegio, ¿no? Pero todo eso creo que fue a raíz de este cambio de paradigma en la forma de hacer misión, ¿no? Entonces, lo que surgió fue un nuevo modelo de hacer misión, acompañando a la gente local, a los hermanos COM, apoyando con la traducción, pero en términos culturalmente aceptables, ya no queriendo transformar a los COM, hacerlos de cazadores-recolectores, hacerlos campesinos, trabajando en agricultura, ¿no? de su medicina tradicional, pasar a la medicina occidental nuestra, o queriendo que se integraran a una iglesia, a una denominación en particular, era la iglesia menonita, tenían que convertirse en menonitas, ¿no? Y también dejando su idioma, aprendiendo el castellano, a leer y escribir, pasando de una cultura oral a una cultura escrita. Entonces ya, digamos, el equipo aprendió de manera difícil, pero aprendió que el llevar el evangelio tal vez no es querer convertir al otro en lo que yo pienso o vivo como cristiano, ¿no? Entonces, bueno, con esa pequeña introducción y ese cuento de fracasos también y de aprendizajes, quería compartir un poquito de esto de misión sin conquista, porque yo creo que podemos pensar como en dos estilos de misión. Por ahí hay más, pero hoy quiero compartir así de estos dos tipos de misión y pensarlo un poco a partir de quién es el actor, que son los misioneros. Y bueno, hay un estilo de misionero que podemos llamar el misionero conquistador. Que ahí era, yo creo, donde estaban un poco aquellos menonitas iniciales, que un poco quieren, sin darse cuenta, convertir al otro, conquistar al otro, no solo llevar un mensaje, sino un poco más. Y me gustó algo que dijo Osvaldo en la charla anterior, que nuestras palabras son muy importantes, porque muestran un montón de cosas sobre cómo yo veo al mundo. Y bueno, si ustedes se fijan, mucho del lenguaje de este tipo de misionero se expresa en términos de la guerra. Tenemos que conquistar al mundo para Jesús, tomar posesión del territorio, ser soldados de Jesús. Somos guerreros espirituales, mucho lenguaje bélico de la guerra. Y eso a veces significa mucho, ¿no? Las palabras que usamos, como bien dijo Osvaldo. Entonces, este tipo de modelo de misión, o este tipo de misionero, es uno que con buenas intenciones y demás, no estamos hablando de las intenciones del corazón, pero sí es uno que busca, por ahí sin darse cuenta, imponer su cultura y su modelo de iglesia, su idioma, sus formas culturales, sus estilos de cómo se organiza la iglesia, su música, y aún con buenas intenciones, a veces ni siquiera funciona, como en el caso menonita, porque ningún toba se hizo menonita. Pero a veces, cuando funciona en parte, genera una dependencia, genera iglesias dependientes del misionero, que en vez de ser autónomas y de tener una autogestión espiritual, terminan dependiendo en todo el misionero. El que predica, ¿quién es? El misionero. El que pone la música, ¿quién es? El misionero. El que organiza
la iglesia, cómo se debe manejar y demás, ¿quién es? La autoridad máxima es el misionero. O gente que se adapta a la manera que él piensa, ¿no? Entonces, sin hablar de las intenciones, muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos imponiendo un modelo cultural que no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿no? Sirve para nuestra cultura, pero no necesariamente para otras. Por el contrario, podemos hablar de otro estilo de misión, en la que el actor es el misionero huésped. Nos gusta llamarlo así, o nos gustaba en el equipo llamarlo así, que es el misionero que trata de seguir el ejemplo de Jesús. Jesús se encarnó, como dice Filipenses, siendo en su naturaleza Dios, ¿no? Pero dejó un poco de lado su naturaleza divina para encarnarse en un ser humano, pero un ser humano que tenía una cultura, un idioma, vivía en un momento histórico, en un contexto particular. Jesús era judío del siglo I, hablaba arameo, hablaba y caminaba con la gente de su cultura, no era griego, no hablaba griego. Entonces Jesús se encarnó en la cultura local. El misionero huésped busca de hacer esto lo más posible, de adaptarse él, amoldarse él a la cultura local, y no forzar a los locales a adaptarse a él, a aprender el idioma del misionero, porque él no tiene tiempo de aprender el idioma local, ¿no? El misionero huésped busca también el diálogo con la gente local, no un monólogo en el que él viene con todo el mensaje, yo traigo la verdad y vengo a decirles cómo es, sino que viene a establecer un diálogo, porque sabe que él puede aprender muchísimo, puede aprender más de la gente que al revés, y que necesita aprender de la gente. Entonces busca dialogar, busca escuchar. Osvaldo también habló de eso, de la importancia del diálogo, de escuchar al otro, de ver qué palabras usamos para nombrar al otro, ¿sí? ¿Qué actitud tengo hacia el otro? Entonces el misionero huésped viene a dialogar, pero siempre reconoce a los locales como dueños. Osvaldo también habló de eso. ¿Quiénes son los dueños? Bueno, el misionero huésped reconoce que los dueños son los locales, es la cultura local, y ellos son los dueños y artífices de su propia cultura. Yo no vengo a cambiar nada de la cultura, vengo a compartir, dialogando un mensaje, pero nada más, no vengo a transformar. Y también reconoce el misionero huésped su necesidad de la gente local y de la cultura local, y su total dependencia de ellos. Cuando Jesús vino y se encarnó, vino como un bebé, no vino como un guerrero a luchar contra los romanos y demás, como un superhéroe. Vino como un bebé, necesitó de su mamá, de su papá y de su comunidad para crecer, para aprender el idioma, para que lo lavaran, para que le dieran de comer, para todo en la vida. Y tuvo que vivir 30 años antes de salir a hablar. Entonces el misionero huésped también tiene que ir así a las comunidades, ¿sí? Tiene que ir como un bebé, no sabe hablar, tiene que aprender a hablar, no sabe ver el mundo como lo ve la gente local, tiene que ir dispuesto a aprender a ver el mundo como la gente local. También lo dijo Osvaldo, ese mundo se refleja en el idioma, en las palabras que usamos. Tengo que aprender en lo posible el idioma, para poder ver el mundo como lo ve la gente local. Entonces, ven que son dos modelos que a lo mejor en la superficie
o sea, son misioneros los dos, pero vamos con actitudes muy distintas, ¿eh? Y por ahí los efectos pueden ser muy distintos. Ojo que a veces el misionero conquistador alcanza muchos objetivos y a veces rápido, pero hay que ver los frutos a largo plazo. El ir como misionero huésped es más lento y más trabajoso, pero también hay que ver los efectos a largo plazo, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, redondeando un poquito, ¿qué es esto de la misión sin conquista? La misión sin conquista es lo que hace el misionero huésped, o intenta hacer. ¿Y de qué se trata? Y se trata de trabajar para que se formen iglesias locales, nativas, que en primer lugar se expresen en términos culturales propios. Eso que hablaba también Osvaldo, de la identidad propia, que se expresa en el idioma propio. Bueno, el Evangelio se tiene que expresar en términos propios. No se puede expresar legítimamente en los términos de otro, para que llegue a lo más profundo de la persona, y se tiene que expresar en los términos culturales propios. Si no, no llegó al fondo. También, bueno, la misión sin conquista se trata de ayudar a que haya iglesias locales que se autogestionan en todo sentido, en lo institucional, en cómo se organizan, en lo económico, qué recursos tienen y demás. No pueden depender de afuera, tienen que autogestionarse, y sobre todo en lo espiritual. Y esto tiene que ver con que deben ser iglesias que elaboran su propia teología. ¿Qué es la teología? Es cómo vemos a Dios y cómo pensamos que Dios quiere que vivamos en lo cotidiano. De eso se trata hacer teología. No es de escribir tratados, sino de cómo pensamos a Dios y cómo pensamos que tenemos que vivir nuestra vida en relación con Él. Bueno, eso hay que elaborarlo en cada cultura, porque cada cultura tiene cuestiones diferentes, ve el mundo de una manera diferente, y no puede adaptar la teología de otro. Por supuesto que por ahí la teología de otro lugar nos ayuda en algunas cosas, compartimos algunas cosas, no es todo ajeno, pero hay muchas cosas que solamente mi cultura entiende. Esas cosas que contó Osvaldo, de quiénes eran los dueños, quiénes eran los espíritus y los seres que vivían en el monte y en las comunidades y demás, o viven, esas las entiende el wichí. Yo no puedo ir a contarle a él quiénes son esos seres, cómo me tengo que relacionar con ellos. Eso lo entiende un wichí. Entonces, ¿quién tiene que hacer teología sobre esas cosas? Un wichí. No lo puedo hacer yo. Bueno, nosotros los blancos también nos pasa esto. No sé, algunos de ustedes serán de iglesias evangélicas fruto del trabajo misionero de, no sé, misioneros americanos o ingleses, y podrán pensar ejemplos de cuando los misioneros intentaban hacer teología para cosas nuestras. Y nos llevó tiempo aprender a hacer una teología con raíces latinas y más locales, ¿no es cierto? Bueno, esto lleva tiempo, no es automático, pero hay que respetar ese proceso y hay que promover ese proceso en las iglesias nativas. Entonces, finalmente, esto tiene que ver con lo último que ponía ahí, que las iglesias locales que buscamos edificar los misioneros huéspedes, tienen que hacer contextualización crítica, que es un nombre, perdón, voy a enchufar mi compu porque tiene poca batería. Ahí está. ¿De qué se trata esto de contextualización crítica? Que suena así muy antropológico, pero es muy sencillo. Es poder analizar las cosas de mi cultura
a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la sabiduría propia. Osvaldo habló de eso también. Muchas cosas me está dando piel. Él habló de esto, de que los viejos decían tal cosa, que cómo que los viejos hablaban del arco iris y que era señal de un ser poderoso, temible. Bueno, este tipo de cosas las tiene que analizar la iglesia local, a la luz de la sabiduría de los viejos, de los ancianos, de los sabios de la cultura, y también a la luz de la palabra de Dios. Y cada cultura, cada iglesia nativa, tiene que ver qué hace con estas cosas. Si las acepta, si las rechaza, si las reelabora, si les da un nuevo significado, o si las deja porque están bien. Bueno, este proceso, que es guiado por el Espíritu Santo, eso es lo que hace que una iglesia nativa sea sana. Y esto es lo que buscamos en un estilo de misión sin conquista, ayudar a que este proceso se dé en las iglesias locales, las iglesias entre los pueblos indígenas y entre todos los pueblos, porque esto es común a todos. Entonces, estas son las iglesias que buscamos bueno, ayudar a que nazcan y se desarrollen, ¿no? Ojo que estos son procesos que los hace la propia gente, guiados por el Espíritu Santo. El misionero es un ayudante, ahí medio al margen, pero el Espíritu Santo se va a encargar de guiar a la verdad a la propia iglesia local. No hay que imponerla, no es necesario conquistarlos con nuestra teología, con nuestro idioma, con nuestra cultura. El Espíritu Santo se encarga, y si lo dejamos, Él trabaja y hace que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Bueno, cierro porque ya me reextendí, me parece, pero bueno, resumiendo, en un modelo de misión sin conquista, el misionero huésped reconoce su necesidad de la gente, reconoce su propia debilidad y va dispuesto a aprender de la gente local. Voy con esta actitud, voy como un bebé, porque necesito que ellos me aprendan, me enseñen. ¿Sí? Colaboran lo que Dios ya está haciendo en ese pueblo. El Evangelio, Dios no llega con nosotros a ningún pueblo, Dios ya está trabajando. Entonces mi misión es reconocer lo que está pasando, como hicieron los menonitas que miraron y vieron eso raro que estaba pasando, era lo que Dios estaba haciendo. Mi misión es reconocer eso y colaborar con eso para generar una iglesia local que se autogestione, que crezca sola. Entonces ese misionero también ayuda a iluminar ese proceso del que hablábamos, de contextualización crítica, que el propio pueblo puede hacer, lo puede hacer, y lo tiene que hacer, porque lo va a guiar el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí mis palabras, como dicen los tobas. Esto es lo que quería compartir. Muchas gracias, Esteban. Iluminadora tu presentación. Reconocernos como huéspedes es todo un desafío, como alguien que acompaña. Y es un aprendizaje al cual creo que la iglesia aún está en deuda en muchos lugares. Y gracias también a Osvaldo por el aporte de antes. La verdad que hemos disfrutado, creo que hablo por todos quienes estamos aquí, las dos presentaciones. Tenemos un tiempo de así para poder preguntar, para poder participar. Juan José escribió, no sé si en Toba o en Wichí, así que yo no lo voy a poder traducir a eso en el chat. Hubo, Juan José. Alguien preguntó si la Sociedad Bíblica está trabajando con traducción en Formosa, y bueno,
está acompañando, es verdad, la Sociedad Bíblica Argentina, 2 proyectos actuales de traducción de la Biblia. Uno es Altoa del Oeste, allí hay 4 traductores, Hilario, José, Estela y Ana están trabajando en el Antiguo Testamento, y otro grupo, un poquito más al este, en la zona de las Lomitas, hay 2 traductores que junto a traductores del Chaco están iniciando un nuevo proyecto de traducción a la lengua wichí bermejeña, o a la variante lingüística de la lengua wichí del Bermejo. El desafío allí es traducir el Nuevo Testamento. Entonces la Sociedad Bíblica es, como bien decía Esteban, quien acompaña y quien está allí al lado para ayudar en lo que el equipo necesite. Esos son los 2 proyectos actuales que tenemos allí en la zona, que incluye uno a Formosa y otro incluye a Formosa y parte del Chaco. Yo tengo algunas preguntas, he tomado nota de algunas cositas, pero quiero dar la oportunidad, si alguien quiere en este momento levantar la mano para preguntar. Como no somos tantos, tenemos esa posibilidad, la bendición de ser un grupo pequeño, y si nos da un aviso, habilitamos el micrófono. Mientras alguien pueda levantar la mano y damos tiempo para eso, tenemos unos 20 minutos para eso. Acá tengo ya una pregunta. El proceso de diálogo, yo no sé si leo bien, pero proceso de diálogo entre las instituciones y la comunidad. Por ejemplo, para mediar la comunicación entre el sistema de salud y las mujeres wichí en sus cuidados prenatales. Ah, qué buena pregunta. No sé si Osvaldo se animará a responder en nombre de las mujeres y su desafío de ser mamá, y el parto y las costumbres wichí y la salud blanca, ¿no? ¿Algo podrías contarnos, Osvaldo? Sí, bueno, yo creo que la intervención de los terceros, insisto siempre, es bueno porque también es un ejercicio de ambos lados, de ambos mundos distintos, de ejercer o empezar a aprender a comunicarnos. Nosotros en caso de las instituciones educativas, tampoco queremos que el docente criollo habla el wichí al igual que nosotros, con todas las capacidades, porque si queremos que los chicos wichí sean bilingües, el, el hablante del español tiene que hacer un camino de poder comunicar el español como segunda lengua. Esa segunda lengua que quiere decir que voy a usar las mismas palabras, pero voy a tratar de que el mensaje que transmito llegue a la gente, a los wichí que son monolingües hablantes wichí, o bilingües, pero no son bilingües, digamos, en el nivel en que puede tener todas las herramientas para poder entender el mensaje. Entonces, en caso de las mujeres, nosotros tenemos un corpus lingüístico usado por varones y por mujeres. Entonces, entrar a ese mundo, las personas que quieren intervenir en casos de salud, por ejemplo, tienen que poder entablar un diálogo de manera que ese diálogo sea lengua castellana o en wichí, pero que puede darse cuenta de que de lo que comunica llega de manera que la persona puede recibir sin
problemas de doble, digamos, interpretaciones. Nosotros teníamos una profesora, cuando nosotros íbamos al colegio, que siempre me preguntaban a mí, ¿lo que vos dijiste en castellano, quisiste decir esta cosa o esta otra cosa? Entonces me ayuda a poder mejorar la comunicación, me ayuda para poder volver a preguntar y a veces reconoce de que hizo mal la pregunta, que no está bien lo que dijo. Entonces intervenir digamos, momentos donde requiere mucho ejercicio de poder centrarnos en el diálogo, sobre todo en cruzado con o un diálogo con elementos interculturales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de que nosotros los wichí, los varones wichí, somos los primeros que hablamos al hablante castellano. En el segundo lugar están los niños, porque los niños van a la escuela y permanentemente al escuchar el castellano, algunas palabras la captan y la pueden usar. Ahora, ¿cuál es la última que totalmente tenemos que ser muy cuidadosas de intervenir? Son las mujeres. Pero las mujeres son portadores de la lengua materna. Y que nosotros decíamos que coincide la lengua materna con el rol de la mujer wichí en su casa. La mujer wichí yo me acuerdo que las primeras veces que hicimos las becas estudiantiles, cuando le preguntamos quién es el jefe hogar, y siempre la mamá, siempre la mujer. Entonces, por ser la mujer portadora de la lengua materna, es que el 100% de su forma de hablar, su forma de decir las cosas, tiene cargado de lo que la lengua wichí la transmite, lo tiene que transmitir. Entonces el castellano hablante capaz que está muy familiarizado, muy acostumbrado de que hago la pregunta y la respuesta, hago la pregunta y respuesta. Cuando bombardeas 3 preguntas, 4 seguidos, se calla y nunca más se la puede volver a entablar el diálogo. Yo tengo un amigo que dice, yo te pregunto y vos me respondes dentro de una semana. Más o menos así la realidad. Entonces, ahora, ¿cuál es el otro problema? Si vamos a capitalizar a los jóvenes, está bueno, pero hay un problema de castellanización de todos los conocimientos y muchas veces los jóvenes transmiten de manera como lo ven la otra cultura y no la pueden entablar, no la pueden ayudar para poder, digamos, entablar y poder ayudarlo desde la esencia de ser wichí. Eso es el otro problema. Que para los no indígenas, especialmente los trabajadores de esas, ya sea de salud, de educación, es comodidad, porque converso mejor que la chica o el chico joven que conversar con los papás, porque yo no quiero hacer un esfuerzo de entender cuál es el pensamiento, digamos, de ser desde su esencia, desde su forma de percibir las cosas. No sé si respondo la pregunta, pero trato de más o menos responder. Gracias, Osvaldo. Y bueno, la intención está en la conversación, en dialogar, como habíamos hablado desde el inicio, ¿no? Alguien pregunta, creo que Manuel, ¿cuánto tiempo lleva un misionero a aprender el idioma local de cualquier comunidad? Y pregunta para también Esteban, ¿qué cosa reconoce elementos que son más culturales y no bíblicas, que muchas veces desde la cultura evangélica hemos demandado y hasta obligado a que las comunidades acepten? Bueno,
No sé si yo contesto una parte, por ahí Osvaldo seguramente puede aportar más. Pero bueno, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo lleva? Es muy difícil de decir, porque depende de muchas cosas. ¿Cuán alejado está ese idioma de tu cultura? Primero, cuanto más cerca está, más fácil va a ser, más rápido. No es lo mismo aprender portugués que aprender wichí o com. Entonces, si tiene alguna raíz en común, bueno, te va a ser mucho más fácil. Si no, te va a llevar más tiempo. Porque, como bien dijo Osvaldo, el idioma no solamente son palabras, sino que está mostrando la forma en que nosotros vemos el mundo y las categorías que usamos para entender ese mundo. Entonces, si viene de una cultura que ve el mundo muy diferente al tuyo, y te va a llevar más tiempo, porque vas a tener que aprender a mirar el mundo de esa otra forma, ¿no? Para aprender el idioma también. Por eso es importante tratar de aprender el idioma. No siempre se puede del todo. Pero bueno, hacer un esfuerzo es muy importante y la gente lo valora un montón. Así aprendas un poquito, la gente va a saber que lo valora mucho. Entonces, también depende el nivel, de las capacidades que vos tengas para aprender un idioma, que varían. A algunos nos cuesta más que a otros, ¿no? Así que eso es difícil decir. Pero no, normalmente no te va a llevar menos de un año. Generalmente te lleva más, para tener cierta fluidez. Así que mínimamente eso. Pero muchas veces lleva más tiempo. Pero es tiempo bien invertido igual, que después rinde fruto. Y igualmente, ya te digo, no siempre se puede hacer. Yo no terminé nunca de aprender mocoví, así que no es fácil, pero es una tarea que vale la pena. Y está bueno, rinde frutos. Y la otra pregunta, ¿qué cosas son más culturales y no son tan bíblicas? Bueno, esta también es difícil porque en la Biblia hay todo un espectro enorme de cosas que son culturalmente definidas y cosas que son más universales. No es lo mismo decir que los hombres tienen que ir con pelo corto y las mujeres cubrirse con un velo y demás. Eso fácilmente lo reconocemos como culturalmente determinado. Y hay otras cosas como amarás a tu prójimo como a ti mismo, o no matarás, que son más universales. Y bueno, algunas cosas son fáciles de ver y otras cosas no son tan fáciles de ver en la Biblia, pero siempre hay cultura mezclada con la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios encarnada en culturas. La Biblia fue escrita en idiomas particulares, con culturas particulares, en momentos particulares de la historia, en un contexto social, histórico, cultural. Entonces, siempre hay elementos culturales mezclados en la Biblia. Y las sociedades bíblicas tienen muchos materiales que pueden servir para ir aclarando un poco esas cosas, ¿no? El error lo cometemos cuando leemos la Biblia de una manera como quien lee un periódico, pensando que todo me habla a mí directamente y en mi cultura y en mi contexto histórico. Ahí cometemos muchos errores. Y cuando queremos imponer eso a otro, vamos a otra cultura, y nosotros que estamos leyendo mal la Biblia, todavía la queremos imponer a gente de otra cultura que tiene otros contextos, otra historia, otro idioma y demás, bueno, hacemos desastres. Pero lo que vos preguntabas de cuáles son elementos que muchas veces se han impuesto, bueno, de todo, desde la vestimenta, desde la imposición, por ejemplo, de tener que casarte por ley para ser reconocido como un matrimonio en la iglesia, y si no lo haces no podés ser pastor o líder, cuando en las culturas indígenas tienen otras maneras por ejemplo, ¿no?, de casarse y demás. Entonces, imponer esto que en mi cultura por ahí funciona o está bien, a otros, bueno,
es un error muy grave y genera mucho dolor y aleja a mucha gente del Evangelio también. Gracias. Yo sigo con las preguntas, tengo ganas de intervenir, pero me quedo con las ganas para respetar también el espacio que tienen los asistentes. Alejandro pregunta, leo cómo está la pregunta, ustedes también tienen todos acceso al chat. ¿Se puede llevar una herramienta, un programa de adicciones para ayudarlos a que puedan salir de las mismas? No sé si dice Esteban, allí abajo punto, no sé si pregunta Esteban o la pregunta es para Esteban. Y bueno, me parece por ahí lo que Alejandro está preguntando, si puede llevar una herramienta para trabajar en adicciones, un programa de lucha contra adicciones de nuestra cultura a otra cultura indígena para ayudar en ese tema. Y mirá, generalmente cuando queremos trasplantar algo así, muchas veces no funciona. Te diría, las más de las veces no funciona. Porque son programas que fueron concebidos en nuestra cultura y funcionan de otra manera. La mayoría de las veces, por mi poca experiencia, digamos, de observar programas de desarrollo y demás, no funciona demasiado bien eso. Yo por lo menos agarraría ese programa y me sentaría con mucha paciencia, como dijo Osvaldo, a dialogar y a consultarle por ahí ancianos o pastores o gente del lugar, o gente indígena me refiero, que está trabajando en sus comunidades, comprometidos con sus comunidades, que siempre los hay, y conversaría de estos temas, a ver cómo lo ven ellos, qué necesidades ellos sienten, qué les preocupa, antes de querer usar ningún programa o lo que sea nuestro, primero iría y pasaría mucho tiempo. Como él dijo, hacer una pregunta y esperar la respuesta. No repreguntar, no decir, porque a lo mejor lo que funcionaría sería esto, porque como él bien dijo, a la segunda o tercera vez que uno hace eso, la gente se da cuenta que que uno no puede escuchar, uno no sabe, a los occidentales nos cuesta mucho escuchar al otro. Entonces a la segunda o tercera vez que uno hace eso, no tenés más respuestas, y con buen motivo para eso. Entonces yo te diría, lo primero sería ir y pasar mucho tiempo en la comunidad, conversando, escuchando a la gente indígena que ya está trabajando o pensando o preocupada en el tema. Primero haría eso. Después, si a ellos les gusta, les parece, bueno, se puede pensar en algún programa, pero mejor si es un programa que se gesta junto con ellos, o mejor si saliera de ellos, y nosotros solamente apoyamos en lo que ellos proponen. Bueno, gracias Esteban. No lo veo a Osvaldo, quizás ahí te encontré. Vamos a la última pregunta porque ya se nos está cumpliendo la hora y vamos a tener que ser breves, aunque es una pregunta como para desarrollar todo un capítulo entero, porque una visión de Leo, o sea, he visto, por eso digo visión, he visto que las danzas en ambas comunidades, Wichí y Com, son muy importantes, tienen mucha participación juvenil. De la misma manera hemos visto que el embarazo adolescente es muy común, varones con varios hijos de distintas mujeres. ¿Cómo acompañar a los líderes para que los jóvenes que puedan nuclear en las danzas para un espacio de discipulado espiritual y de prevención o proyección familiar? Entonces, es como una, no sé, una película, una foto que ha sacado Leo de algo que ha visto. Entonces, quizás damos la posibilidad que Osvaldo reaccione a esta última pregunta, y desde ya agradezco a todos por estar aquí, por participar, por mantenerse hasta el final
y también quiero invitarlos el día de mañana, 18:30, para la presentación de Luis Acosta y de Nick Dyson, que también van a girar en torno a la Semana de los Pueblos Originarios, y va a ser también tan interesante como esta. Así que, Osvaldo, y si querés cerrar también, Esteban, te vamos a dar la posibilidad, no le vamos a cortar el micrófono, pero brevemente porque ya llegamos a la hora. Bueno, como ya dijo, creo que también Esteban también dijo eso en relación a las cosas preparados por no indígenas, pensado para los pueblos originarios. El tema también creo que nosotros hemos tratado de participar muchos trabajos que tienen que ver con con la educación sexual reproductiva, que es un plan de educación para poder acompañar a los adolescentes y jóvenes de las comunidades o de secundaria, que es a nivel del país. Y cuando uno mira eso, el enfoque está muy bueno pensado desde otra cultura, está bueno desde la realidad de los no indígenas, pero cuando pensamos en la realidad de los pueblos originarios, tampoco se hace un lugar para poder entender mejor. Yo creo que lo que falta también es entenderlo mejor, volver a lo que yo decía en principio. Si yo digo embarazo adolescente, ¿habrá un término en Wichí para decir embarazo? ¿Habrá la palabra adolescencia y la palabra juventud, la palabra existen en el pueblo Wichí? Si no existe, ¿cuáles son las razones por qué no hay etapas donde no se está desarrollando, o no se dice en Wichí? Porque de lo que yo me acuerdo es de ser de niño a adulto. Entonces hay una etapa que no corresponde a nosotros. Pero ¿por qué no corresponde? Porque nosotros vivíamos en el mundo donde nos encontramos, era el mundo donde el cazador, reproductor, productor y recolector del medio de subsistencia que hay en su entorno era prepararse para esa actividad. Entonces, cuando alguien dice, en Wichí se dice amigo, la palabra amigo en castellano también hay en Wichí, eso es mentira. Porque no hemos construido nuestras relaciones interpersonales, porque nuestro más fuerte relación tiene que ver con la naturaleza. Entonces, cuando vos le sacas el contexto y ponerla al contexto nuevo, tampoco hubo una capacitación para poder entenderlo, para poder adaptarlo, entregar herramientas para que estas personas que nosotros sabemos que cambiamos el contexto, porque la educación ya no es el responsable, el papá, la mamá, sino los profesores. Los profesores que pocas veces tienen interés de acompañarle el proceso hacia la humanización de esa persona. Creo que eso es el proceso que tenemos que entender, que está atravesando muchas culturas, muchos pueblos originarios, sobre todo en el Gran Chaco, que eran recolectores, cazadores, y que cada uno se preparaba para enfrentar el mundo natural. Hoy el contexto es otro. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo estamos preparando? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Cómo nos formamos para poder adaptarnos y entenderlo de que no es que el primer contacto es tener sexo y nada más, sino que tiene que haber otros aprendizajes que tenemos que introducirlo a la cultura. Creo que eso es lo que puedo compartir y cerrar eso de la idea de que siempre cuando hay un proceso acompañado de un diálogo intercultural y de una formación integral, y preguntar siempre, ¿esa persona que hace dignifica esa cosa que lo nuevo dignifica a ser persona? Si es así, creo que estaríamos mirando como prójimo, no como alguien que no nos pertenece,
no nos compete como partícipe de su crecimiento. Nada más. Gracias. Esteban, ¿querés aportar algo? No, me encantó lo que dijo Osvaldo, que en todo esto y todos los programas que a veces se piensan de afuera y demás, a veces olvidamos que la clave es cómo acompañar a que esos chicos se hagan personas, se hagan hombres y mujeres completos, ¿no? Me encantó esa idea, y yo creo todo lo que se piensa de afuera, a veces nos olvidamos de eso, porque ¿cómo podemos pensar ese proceso desde afuera, desde otra cultura, sin antes haber ido, escuchado, dialogado, conversado con los que saben de eso, con los sabios, con los líderes, con los ancianos de esa cultura, ¿no? Es un poco soberbio de nuestra parte ir con un programa con las mejores intenciones, ¿no? Por supuesto, siempre con una mirada de compasión y demás, pero sin darnos cuenta es un poco soberbio ir nosotros con una solución pensada desde afuera, ¿no? Cuanto mejor intentar lo que habló varias veces Osvaldo del diálogo, de ir, conversar. Es buena la interculturalidad, porque también nuestra presencia puede estimular a nuestros hermanos, ¿no? Pero desde un contexto de diálogo, no de yo maestro que me las sé todas, ¿eh? Entonces, hay que hacer procesos por ahí más largos, de escuchar mucho y de ir a acompañar mano a mano, no con soluciones pensadas desde afuera, sino compartir, porque sin olvidarnos que los hermanos indígenas tienen muchísimas cosas para darnos a nosotros. Nosotros como sociedad blanca, esto lo hablo como blanco, no indígena, estamos destruyendo el planeta, no nos olvidemos, ¿eh? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, todo eso no lo hicieron los pueblos indígenas, lo estamos y lo seguimos haciendo nosotros. Entonces tenemos mucho para aprender de los pueblos indígenas, muchísimo tenemos para escuchar de ellos y de la forma de cómo ellos se relacionan con la creación. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más tiempo tenemos que ir nosotros a escucharlos, ¿no? Y a aprender de ellos? Entonces, son buenos estos procesos de interculturalidad, pero tenemos que nosotros aprender a escuchar primero. Y después pensemos juntos cómo atacamos este problema, cómo atacamos nosotros el problema del cambio climático, todas esas cosas. Por ahí los hermanos tienen cosas para decirnos a nosotros, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Gracias Esteban, gracias Osvaldo, gracias a todos. Había escrito acá un párrafo de mi amigo Willy Horst, pero voy a leer solamente un renglón para cerrar la conferencia de hoy. Y él escribió en el libro Misión sin Conquista lo siguiente: poner la Biblia en el idioma del pueblo, promueve su lectura popular y una interpretación contextualizada. Así que este ciclo de conferencias que se promueven como un diálogo intenta justamente construir puentes, construir espacios para que ambas culturas podamos habitar allí. Alguien lo está, Juan José lo está mostrando al libro. Así que gracias a los misioneros, todos ellos, con tantas buenas intenciones y en especial acá en la presencia y en la persona de Esteban, a la Iglesia Misión Menonita, que fueron pioneros y abanderados en la traducción de la Biblia y en favoreciendo no solamente la lectura de la palabra en el propio idioma, sino también la escucha y una serie de actividades que tenían que ver con el respeto a la cultura, así como misioneros huéspedes. Y gracias a los dueños de la tierra, acá en la persona de Osvaldo, los dueños de la tierra y de la lengua,
aunque no, quizás no tengan muchas palabras para traducir esto que digo en wichí, pero de alguna manera los poseedores de la lengua, porque está más que claro que tenemos el desafío de aprender mucho de ustedes, de hacer un poco más de silencio y esperar que la voz de las comunidades, de las personas wichí, en este caso, aunque alguno nos tenga que volver a preguntarse, hace una semana que no hablas, estoy esperando que tu respuesta. Así que quiero agradecer a ambos nuevamente y a todos quienes participaron. Quedan varias preguntas allí en el chat. Vamos a tratar de copiarlas y hacérselas llegar al menos a ambos expositores de esta tarde. Y de alguna manera esto será subido también, como anunciamos, a la página de la Sociedad Bíblica Argentina, para que puedan acceder, volver a acceder, y también puedan acceder otros. Así que los saludo en la paz de Jesús. Ha sido un gusto. Nos despedimos en este momento y los invito para mañana para continuar en este ciclo de conferencia. Buenas tardes a todos. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias Osvaldo, gracias Esteban.